Para este encuentro nos vamos a dedicar a hablar sobre las asociaciones en la escritura. La intención de esta clase tiene que ver con que podamos comprender de que el hecho de escribir es un hecho asociativo. Es decir, cuando escribimos nosotros, los dramaturgos y dramaturgas, lo que hacemos es asociar diferentes elementos que en el mejor de los casos logran construir una singularidad poética. Entonces, para poder empezar a comprender de qué hablamos cuando hablamos de asociaciones al momento de escribir, para esta clase en particular vamos a mencionar dos conceptos, uno que tiene que ver con la disociación y otro que tiene que ver con la apofenia, es decir, lo que vamos a hacer es de algún modo fragmentar el hecho asociativo, es decir, tomar dos conceptos, hacer referencia a determinados tipos de asociaciones, justamente para entender la generalidad del proceso asociativo. En principio, como les comentaba, a mí me interesa entender que el hecho de escribir es una actividad asociativa, es decir, nuestra actividad como dramaturgas, dramaturgos, implica un juego asociativo que construye un sentido, un relato poético. En esos términos hablamos de asociaciones cuando las mencionamos en términos de nuestro trabajo que tiene que ver con la escritura dramática. Y en ese sentido, como les decía, tenemos dos conceptos, uno que es disociación y el otro concepto que es apofenia, que serían dos mecanismos diferentes que se vinculan justamente con el hecho asociativo, con este hecho de escribir teatro. En el caso de la disociación, podemos decir que se trata de una asociación donde interviene de algún modo un choque energético, es decir, es una asociación de otro orden. Cuando decimos disociación, nos estamos refiriendo a elementos que no han sido asociados y que nosotros, dramaturgos, dramaturgas, al momento de ponerlos en contacto en un material teatral, lo que intentamos hacer es generar un nuevo significado. Es decir, esta asociación, esta disociación, es una asociación de elementos provocadora de un resultado singular poético. Para de algún modo generar un ejemplo que nos permita poder comprender mejor de qué hablamos cuando hablamos de disociación, vamos a hacer un ejemplo que tranquilamente ustedes lo pueden hacer luego en sus casas con otros objetos, pero vamos a figurar acá con dos objetos particulares este fenómeno de la disociación para tratar de comprender de qué hablamos cuando hablamos de este término, ¿no? Entonces, tenemos por un lado, por ejemplo, el objeto lapicera y por otro lado, el objeto reloj de pared. Entonces, lo que hacemos en principio es separar, tener, por supuesto, originalmente separados los dos objetos y describir cuáles son esos elementos que de algún modo componen cada uno de estos objetos. Entonces tenemos, por ejemplo, la lapicera, que es de color azul y blanco, funciona con tinta, sirve para escribir y es de material plástico, y el reloj de pared, que en sus funciones marca la hora, el tiempo, funciona con una pila, tiene agujas, números, es decir, lo que hacemos es una descripción separada de cada uno de estos objetos. Pero la intención justamente es que estos dos elementos por separado entren en un proceso de disociación, como lo indica la palabra, es decir, que se unan y que generen de algún modo un objeto singular, particular, provocado por esta unión de objetos separados que permite el nacimiento de un elemento de otro orden, de otro tipo, en el mejor de los casos para nuestra actividad dramatúrgica, un elemento poético. Entonces, si hacemos este desafío de unir los dos objetos, podríamos llegar a cierta conclusión de que al unirse podemos obtener como resultado un reloj a tinta, por ejemplo.
Lo podríamos titular de esa manera, ¿no? Un reloj a tinta. Donde, por ejemplo, algunas de las características de este reloj es que sería, como teníamos una lapicera Bic, sería marca Bic, ¿no? Sería un reloj que lanza al mercado Bic como marca. Tal vez tendría varios colores, como las lapiceras, ¿no? Rojo, azul, sería reloj de diferentes formatos de colores. Sería tal vez un reloj de plástico que tendría ciertas características, el plástico asociado a esa lapicera. Una de las particularidades más importantes que tendría tal vez es que no llevaría pilas, sino tinta. Funcionaría a tinta este reloj. Y tal vez, en lugar de tener agujas de metal, tal vez como fantasear de que tal vez pueda tener ciertos tubitos por donde circularía la tinta con la cual está cargado y que dibuja las horas y va marcando el paso del tiempo según la claridad o zona difusa del número que ha dibujado. Entonces tal vez yo me oriento en relación a la hora, que son las 10 de la noche, cuando el número 10 está precisamente dibujado sin ningún elemento más que marque alguna rayita, que marque que son las 15, por ejemplo. Es decir, la disociación, como para hacer una síntesis de este juego que estamos haciendo, tiene que ver justamente con eso, es decir, con la asociación de elementos que tal vez por separado no tienen una singular significación, como en este caso el reloj o la lapicera, pero que al unirlos justamente provoca este resultado de objeto particular, de objeto que tal vez, en el mejor de los casos, en términos dramáticos, dramatúrgicos, pueda tener un valor poético. Es decir, esto es un ejemplo figurado con dos objetos, pero lo que me interesa que quede en claro es que cuando nosotros indagamos sobre un mundo, sobre un relato dramático, inevitablemente empezamos a asociar elementos diferentes que construyen un tono, un sentido poético a lo que estamos escribiendo. La disociación, aquí nuevamente lo que mencionábamos recién, lo que venimos mencionando en relación a su significado, como para cerrar, cerrar o abrir en términos de pensamiento este concepto. Y por otro lado, la otra palabrita que tenemos para esta clase, que también refiere a lo que tiene que ver con el campo asociativo al momento de escribir, que es justamente esta palabrita mencionada, nominada como apofenia, que es una palabra griega y que se vincula, en este caso, con la posibilidad de observar patrones, conexiones en sucesos aleatorios. Es decir, es esa capacidad o suerte, en todo caso, de encontrar sentido a partir de coincidencias, a partir justamente de este hecho azaroso. Vinculada también a la superstición, a cierta capacidad predictora, es decir, a esta posibilidad que tenemos quienes escribimos de encontrar la obra teatral que estamos desarrollando en lugares inesperados. A quienes hayan hecho la experiencia de estar transitando un material teatral durante determinado tiempo, ya sea por estar escribiéndolo o para quienes son actrices, actores, en caso de interpretarlo, o para quienes son directores también, o cualquier oficio del teatro, escenógrafos, vestuaristas, al estar enfocados en una obra teatral, seguramente les habrá pasado de encontrar referencias o cuestiones que obedecen a la obra teatral que estamos transitando, de andar por la calle
y encontrarnos con alguna imagen que a veces nos resulta reveladora, esclarecedora, o nos sirve como un terreno de pensamiento que lo asociamos directamente con la obra que estamos escribiendo. Es decir, la apofenia vendría a ser justamente esa capacidad de estar abierto a los sucesos que aparecen a nuestro alrededor, y que en el mejor de los casos muchas veces lo podemos asociar con un terreno dramático, dramatúrgico, que a mí, por ejemplo, me ha pasado de estar indagando sobre un terreno de escritura, y en algunos casos, en un último caso de la escritura, de una última escritura de un texto que estaba desarrollando, no encontrar el dispositivo escénico para contener determinado canal de imágenes y de pensamientos que estaba desarrollando, un dispositivo escénico que lo pudiera condensar, que ya en otra clase vamos a hablar de condensación. Pero no encontraba ese dispositivo y me sucedió casualmente, sin esperarlo, sin estar pensando en esa obra, justamente de sentarme en un banco en una plaza una tarde y observar una madre amacando a su hijo, oculta por un tronco de un árbol, y encontrar en esa imagen un dispositivo que de algún modo condensaba algo o la totalidad de todo lo que venía desarrollando en un terreno de imágenes para escribir esa obra. Es decir, la apofenia justamente es ese fenómeno, es estar con la antena abierta a escuchar o a observar tal vez algunos sucesos azarosos que aparecen en el cotidiano y que muchas veces nos pueden traer alguna revelación para la obra que estamos desarrollando. Entonces, disociación y apofenia, mecanismos asociativos que creo yo nos ayudan a comprender de qué hablamos cuando hablamos de asociaciones en el terreno de la escritura dramática.